Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en este día por tu presencia, por tu paz, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú has sido bueno y no ha faltado tu amor y tu misericordia, tu presencia en estos días en nuestras vidas. Tú has sido fiel, Señor, gracias. Tómanos hoy, Señor, tómanos hoy, llénanos de tu presencia, danos ese fluir fresco de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos descansar en ti, recibir nuevas fuerzas, ser benditos en tu presencia, Señor, para gloria de tu nombre. Que hoy, Señor, sucedan milagros, sanidades y prodigios. Que en las vidas de mis hermanos, en sus hogares, en sus familias, el poder tuyo, Señor, se haga presente en el nombre de Jesús. Señor, que las familias de mis hermanos, los que viven con ellos y las familias extendidas, Señor, reciban tu paz, reciban tu gracia, reciban tu favor, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por este día, por este devocional, por este tiempo de estar juntos compartiendo en tu presencia, Señor, la palabra tuya para gloria de tu nombre. Bendito seas hoy, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor los bendiga a todos los que escuchan este devocional, los que participan de este devocional, que el Señor los guarde. Eh, es una bendición. Cada día estamos llegando a más personas, cada día estamos alcanzando familias, cada día estamos siendo muy bendecidos por la oportunidad que el Señor nos da de, de llegar a diferentes hogares en diferentes partes. Así es que gracias a los que comparten el devocional. Gracias a los que toman tiempo para escucharlo y a los que reciben esta bendición del Señor. Bien, para este día me gustaría que ustedes y yo vayamos a Efesios y en la carta a los Efesios estemos viendo la porción del versículo 1 y el capítulo 1, perdón, los versículos 13 y 14. En el capítulo 1, los versículos anteriores, está el escritor a la carta, el apóstol Pablo, está hablando de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Está hablando de ese privilegio que hay de estar en el Señor Jesucristo, es decir, de la bendición que hay de ser creyente, la bendición que hay de estar comprometidos en la presencia del Señor, comprometidos con el Señor. El escritor, el apóstol Pablo, él inicia esta conversación en el versículo 3. Voy a enfocarme en el 13 y en el 14, pero quiero darles un contexto del pasaje. Él inicia la conversación hablando de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es que el Espíritu de Dios, o más bien Jesús, el Señor, está bendiciendo la vida de los creyentes. Y en el versículo 13, bueno, él sigue narrando cuáles son las bendiciones que hay, pero en el versículo 13, él nos muestra una de las bendiciones. Quizás esta es sumamente importante para la vida del creyente, ninguna es menos, pero esta, como hemos venido hablando del Espíritu Santo, este aspecto es sumamente importante para considerarlo en este día.
versículo 13, y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 13 y versículo 14 hacen referencia a la bendición. Recuerden que iniciamos hablando de las bendiciones. En este versículo 13 y versículo 14 de Efesios capítulo 1 hace referencia a la bendición del Espíritu Santo en la vida del creyente. Creo que todos hemos considerado que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas realmente es una bendición, pero necesitamos verlo en el contexto de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el regalo, es la compañía, es la seguridad que tenemos hoy nosotros los creyentes para caminar fielmente en la presencia del Señor. Pero antes de que el escritor a la carta, antes de que Pablo hable de ser sellados, él está haciendo unas observaciones que son importantes. Porque el Espíritu Santo no es o no vive o no mora en todo el mundo. Esto tiene que ser bien claro. El Espíritu Santo solo mora en los creyentes. Si ustedes se fijan en el versículo 3, en la primera parte, dice, en él también vosotros. Cuando usa en él, está haciendo referencia a en Cristo. Estando en Cristo, siendo creyentes en Cristo, aceptando a Cristo en el corazón, en él también vosotros. En Cristo, los creyentes en Cristo tienen el Espíritu Santo. Pero luego dice, no solamente es estar en Cristo, no solamente es que la persona rinde su corazón a Cristo. Luego dice, habiendo oído la palabra de verdad. Es que para poder estar en Cristo se necesita poner atención a las sagradas escrituras. Gente quiere la bendición de ser cristianos, gente quiere el caminar como hijos de Dios, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, quieren vivir bajo la cobertura de Dios y todo lo que implica esa bendición tan grande, pero les cuesta oír la palabra de Dios. No tienen un oído abierto al evangelio del Señor Jesucristo. El compromiso para tener esa llenura del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu Santo, el proceso para ser llenos de la presencia del Espíritu de Dios, es que el individuo necesita estar en Cristo primero y luego necesita ser una persona que escucha la palabra. Este que escucha es que puede ceder, que puede rendirse al consejo de las Sagradas Escrituras, puede rendirse a la instrucción de la palabra de Dios. El individuo que no pone atención a las verdades bíblicas, el individuo que tiene dificultad para caminar con la palabra de Dios en su vida, tiene serias dificultades para tener el Espíritu Santo en su corazón.
Por eso el escritor, el apóstol Pablo les dice, ustedes que están en Cristo y que escuchan la palabra, y luego dice, de verdad, porque aquí tenemos que entender que hay palabras que no son verdad, algunas son mentiras, son cuentos, son historias que no son reales de la palabra de Dios o que las personas acomodan la palabra de Dios. Estas palabras desvían la fe, pero la palabra de verdad, esta palabra edifica el corazón. Y el asunto de tener la palabra de verdad es que la palabra de Dios produce la fe para sostenerse en Cristo. Esto es muy importante, porque la gente que puede creer la palabra de Dios es gente de fe. Es gente que creen a Dios porque le conocen por su palabra y por su experiencia propia, por su diario vivir, por la manifestación del poder y el amor de Dios en la vida de cada individuo. Entonces, es necesario para mantenerse en Cristo conocer la palabra de Dios, la palabra de verdad, pero también es necesario para tener el Espíritu Santo conocer la palabra de verdad. La manera como conocemos al Espíritu Santo es estando en Cristo y conociendo la palabra de Dios. Pero aquí hay otra cosa, y es que hay un tercer elemento, y el tercer elemento es que el centro de la vida de fe está relacionada con el Evangelio de la salvación. Entonces, estar en Cristo, escuchar la palabra de verdad, pero poner atención al Evangelio de la salvación. Y aquí hay mucha gente que puede tener fe en Cristo, hay mucha gente que puede escuchar la palabra de Dios y hasta leerla, pero puede ser que están desviados de la salvación. El evangelio es que la gente escucha las buenas nuevas de Dios para salvación de sus almas. No, en un sentido, lo que está diciendo es necesitas interiorizar la verdad del evangelio, la verdad de la palabra de Dios para poder pasar esa interiorizada de la palabra de Dios a que se convierta en el evangelio. Es decir, crees la verdad de Cristo, la asumes en tu vida y por eso eres salvo. Porque aceptas a Cristo realmente en tu corazón, porque has oído la palabra de Dios y porque tienes la confianza en el poder y la misericordia de Dios para rescate o salvación de tu alma. Tres aspectos: estando en Cristo, escuchando la palabra y teniendo el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación seguras en tu corazón. Habiendo creído en Él es el cuarto elemento. Habiendo creído en Él, por supuesto, si estás en Cristo, si oyes la palabra de verdad, si tienes el Evangelio de la salvación, entonces tienes una persuasión en tu corazón. Y es que tu confianza, tu vida, tu seguridad, la persona que eres, todo lo que está en ti está en Cristo. Está escondido en Cristo y nada te separa de Cristo. Estás creyendo en Él, creyendo en Cristo. La manera como se produce salvación es porque nos encontramos con el mensaje de la salvación, nos encontramos que hemos escuchado la palabra de Dios y nos centramos o ponemos nuestra vida en el Señor. Ahora lo digo en el otro sentido, y es que estar en Cristo es escuchar la palabra de Dios, es haber asimilado el Evangelio de Cristo y es tener nuestra confianza en Él. ¡Uh! Si esto sucede en nosotros, entonces, si sucede,
lo que dice el pasaje, las palabras del apóstol Pablo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este caminar en el Señor, este rendirnos en el Señor, este creer en Cristo, este poner atención, inclinar el oído, inclinar la vida a la palabra de Dios, este tener el evangelio de nuestra salvación. Somos salvos porque creímos lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros y tenemos esa confianza, creemos en el Señor. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Entonces sí podemos decir, ahí está la seguridad de que somos sellados con el Espíritu Santo. Fíjate en esto, una evidencia o una manera de que tú persuadas tu corazón que tienes el Espíritu Santo es que tú estás en Él. Tú estás en Él. Tú no andas dudando si eres cristiano o no. Una evidencia, una manera que tú sepas que estás sellado con el Espíritu Santo es que nada cambia tu convicción. Tú estás en Cristo. Otra manera de entender, discernir que tienes el Espíritu Santo es que pones oído a la palabra de Dios, pero no ese oído que ya está con callo, no ese oído que ya está, que todo lo sabe, no ese oído que escucha por escuchar, es el oído que se inclina a la verdad y que obedece la palabra, que trabaja para que el evangelio penetre en su ser, que ya está con el permiso interno de que la palabra de Dios haga un efecto. Entonces, evidencias de que tienes el Espíritu Santo, estás en Cristo. Evidencia de que tienes el Espíritu Santo, oyes la palabra con la inclinación de obediencia. Evidencia de que tienes el Espíritu Santo, tienes el Evangelio, es decir, conoces las buenas nuevas de que eres salvo. Evidencia de que tienes el Espíritu Santo, tu confianza está en el Señor. Si estos 4 elementos están en ti, tú puedes decir, oiga, yo estoy sellado con el Espíritu Santo. Yo he sido tocado por la presencia del Señor, yo he sido marcado por la presencia del Señor, yo he sido sellado por el Espíritu de Dios. Este sello del Espíritu Santo es una marca de pertenencia. Es que tú estás marcado en tu corazón. Tú estás sellado en tu corazón porque tú le perteneces a Cristo. No sé si recuerden ustedes este aspecto del sello en las cartas que mandaban en el Antiguo Testamento. Los reyes ponían un sello para decir, esta es mi propiedad. Esto que está aquí escrito viene de mi puño y de mi letra. Esto que está aquí escrito con este sello garantiza que es la voz del que escribió la carta. Y esa es la imagen que está usando el apóstol Pablo. Él está diciendo, ustedes ahora, después que están en Cristo, después que han oído la palabra de verdad, después que tienen el evangelio de la salvación y después que creen, confían, se han rendido a Cristo, entonces ustedes pertenecen a Cristo Jesús. Por donde vayan, en cualquier lugar donde se encuentren, si el mundo espiritual y el mundo físico ve ese sello en su vida, el sello del Espíritu Santo, entonces va a entender, esta es la gente que pertenece al pueblo de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bendición tan grande!
una manera como el mundo espiritual y el mundo físico entiende que somos hijos, que somos propiedad del Señor, es que ven en nosotros al Espíritu Santo, es que se hace evidente el Espíritu Santo. Y por supuesto, ya hemos hablado mucho de este movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una manera de hacerlo evidente es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Una manera de hacerlo evidente son los dones del Espíritu Santo en nosotros. Una manera de hacerlo evidente es la transformación del Espíritu Santo en nosotros. Una manera de hacer evidente el Espíritu Santo es la manera como pensamos, la manera como hablamos, la manera como actuamos. En todo lo que somos, hacemos evidente el Espíritu Santo, el sello que llevamos en nuestra alma, el sello que tenemos en nuestro corazón. Y yo hice referencia al contexto del Antiguo Testamento, donde el rey mandaba una carta y ponía su sello. Entonces el mensajero entregaba la carta y el que recibía la carta veía el sello y decía, este es del rey tal o del rey tal, esto pertenece a tal rey. También marcaban diferentes cosas para que se mostrara de quién era. Entonces, en el contexto de la carta, acuérdese usted, querido hermano y amigo, que la Biblia dice que el creyente, Pablo usa la figura, que el creyente somos cartas abiertas. Estas cartas escritas con la mano de Dios. Estas cartas escritas con el poder de Cristo Jesús salvándonos. Estas cartas escritas con el poder del Espíritu Santo transformándonos. Lo que quiere decir que esa carta que soy yo, que eres tú, que somos todos los creyentes, llevan el sello del dueño. Y el dueño es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Uy, aleluya. Por eso tú y yo tenemos una bendición, tenemos una protección, tenemos una cobertura, tenemos un mover sobrenatural de Dios en nosotros. Ese sello del Espíritu Santo nos hace ver respaldados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por la obra de Cristo Jesús. Cuando en el mundo espiritual y en el mundo físico encuentran una persona con el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, por eso dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra los hijos de Dios, porque el mismo infierno reconoce que somos pertenecientes a Cristo Jesús. Retrocede el infierno, pero también en el mundo físico, cuando hay alguien espiritual realmente lleno del Espíritu Santo y sellado por el Espíritu Santo, el mundo físico lo entiende y si no lo honra, lo ataca, pero necesita entender y reacciona de una manera o de otra. El punto aquí es que en el mundo físico y en el mundo espiritual este sello se hace evidente, pero también es necesario que tú mismo, como creyente, te persuadas de la verdad de Cristo, y es que tú eres alguien que perteneces al Señor, eres sellado con el Espíritu Santo. Esta persuasión en el ser interior de que pertenecemos a Cristo inicia con los 4 elementos anteriores. Tú no eres persuadido de que eres sellado si primero no estás en Cristo. Tú no eres persuadido de que tienes al Espíritu Santo si primero no oyes la palabra de verdad. Tú no eres persuadido de que tienes el Espíritu Santo si no tienes el Evangelio de la salvación. Y tú no eres persuadido de que tienes el Espíritu Santo si no has creído en Cristo. Esto quiere decir que tú tienes que tener tu propia convicción. Nadie va a creer por ti. Tú necesitas tener tu propia convicción para que así tú mismo digas a tu ser interior y al mundo espiritual y al mundo físico: yo soy alguien que tiene el Espíritu Santo. Sí,
¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo, porque escucho la palabra, porque estoy convencido del Evangelio de la salvación, porque mi confianza está puesta en Cristo, yo creo en Él y porque yo sé que ese sello me hace alguien que pertenezco a Cristo Jesús. No soy de nadie más. Yo soy una carta abierta que tiene el sello del Rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Donde quiera que vaya, la gente va a entender, esta persona pertenece al reino de Dios. Aleluya. ¿Sabes? Esto es una maravilla de la palabra de Dios. Es una bendición que tienes como creyente. El mundo entero necesita entender que tú perteneces a Cristo Jesús. Así es que si tú andas con ese sello en tu corazón, en tu alma, en tu ser interior, este bendito sello del Espíritu Santo, pues no te andes comportando como cualquiera, ni andes viviendo como cualquiera, ni pensando como cualquiera, ni hablando como cualquiera, porque tú en tu vida espiritual y en tu vida física estás mostrando a quién perteneces. Tú perteneces a Cristo. Ahora, ¿por qué viene ese sello? Y aquí voy a terminar. Este sello viene a los que están en Cristo, a los que oyen la palabra de verdad, a los que tienen el Evangelio de la salvación y a los que han puesto su fe en Cristo, a los que creen en Él. Este sello viene a ellos. Pero este sello viene para asegurar la salvación. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 14. En el versículo 13 dice, y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que está diciendo Pablo es que el que tiene el Espíritu Santo tiene la seguridad que el Espíritu Santo le va a llevar a la presencia del Señor. Tiene salvación. Este sello está garantizando no solamente que perteneces a Cristo, sino que perteneces al reino de Dios, sino que eres alguien que vas a ir a la eternidad con Cristo. Esto es grande. No lo puedo desarrollar ahora, pero quizás en próximos días desarrollamos estos versículos de alguna manera más amplia. Por ahora, tú estás en Cristo, has oído la palabra de verdad, tienes el Evangelio de la salvación, crees en Cristo y estás sellado. Estás sellado con el Espíritu Santo. Es decir, esta es la marca que habla de que perteneces al reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Al tener este sello, entonces estás seguro que vas a entrar a la eternidad con Cristo. Esta es la seguridad y esa seguridad es para ti y esa seguridad es para el mundo espiritual. Tú necesitas ser persuadido. Si tengo el Espíritu Santo, entonces yo tengo salvación en Cristo. Este concepto de la palabra de Dios es sumamente significativo para la iglesia. Porque si la iglesia entiende que está sellada perteneciendo al reino de Dios, la iglesia ejerce su función y cumple el propósito por el cual está aquí en la tierra. Es un llamado para ser salvos y es un llamado para ser sal, es un llamado para ser luz en medio del mundo que nos rodea. Así es que ocupa tu lugar en la tierra, ocupa tu lugar en el mundo espiritual. Tú perteneces al reino de Dios, estás sellado con el Espíritu Santo. Y quiero que en este momento
Si tú no tienes seguridad que estás en Cristo, si no tienes seguridad que el Evangelio de la salvación ha tocado tu vida, si no tienes seguridad de tu salvación y de la presencia del Señor en tu vida, me gustaría que oraras conmigo rindiendo tu corazón a Cristo. Pero también me gustaría orar por ti para que recibas ese sello del Espíritu Santo. Primero, ahí donde estás, ora conmigo pidiendo al Señor Jesús que llene tu corazón y que te salve. Y luego yo voy a orar para que el Espíritu Santo selle tu vida. Di conmigo, Señor Jesús, hoy sé que para tener el Espíritu Santo necesito estar en Cristo. Necesito oír la palabra de verdad. Necesito tener el Evangelio de la salvación y necesito poner mi confianza en Cristo. Yo te pido que tomes mi vida, que perdones mis pecados, que me laves con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y Señor, que vengas a mi corazón, porque yo sí quiero estar en ti, yo sí quiero escuchar tu palabra, yo sí quiero ser salvo, yo sí quiero creer en ti, Señor. Me rindo a ti hoy y te ruego que afirmes mi salvación, Señor, y que la afirmes llenándome de tu presencia, pero también sellándome con tu Espíritu Santo. Que yo te pertenezca a ti hoy y para siempre, y que nunca me aparte de ti, Señor. Que este sello del Espíritu Santo nunca se vaya de mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero bendecir a cada persona que está escuchando este devocional y que hoy, Señor, sean llenos de tu Espíritu Santo. Que este bendito regalo, este sello que tú envías a tus hijos, venga al corazón de cada oyente y que al ser sellado se produzca seguridad, confianza, la tranquilidad que pertenecemos a Cristo Jesús y que pertenecemos al reino de Dios. Que el sello del Espíritu Santo, esta seguridad, venga a sus vidas en este momento y que produzca el efecto de tener al Espíritu Santo en el corazón para gloria y honra de Cristo Jesús, para alabanza de su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mi Señor bendiga sus vidas. Si este devocional le ha bendecido, compártalo a otros y bendiga las vidas de otras personas también. Que el Señor los guarde.